En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que tenemos de poder enlazarnos por este medio, de poder comunicarnos por este medio. Donde quiera que esté, en cada hogar, cada familia donde este mensaje está llegando, te pido que la gracia tuya, la paz tuya, en la manifestación de tu Espíritu Santo se haga presente hoy en este día. Padre, gracias porque tú nos has convocado, nos has llamado, porque somos obra tuya, somos tu iglesia, tú eres quien nos compraste, tú eres nuestro Señor y has dado de tu Espíritu a nosotros. Nos rendimos a tu señorío, hermoso Espíritu Santo, para que tú hagas lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros. De acuerdo a tus propósitos eternos, habla nuestras vidas, Señor, a cada uno de los que nos están oyendo. También te pido, Señor, que mi vida sea usada como un instrumento para que tú hables a tu iglesia, que las palabras sean edificativas, que las palabras sean ese alimento que fortalezca la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Te doy gracias por este día tan maravilloso, tan hermoso que nos regalas. Tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor, y disfrutamos de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor en este día. Y te damos la gloria de todo lo que se haga, porque sin ti no lo haríamos, Señor. Todo lo que sea hecho de palabra o de obra, Señor, sea para enaltecerte, sea para honrarte y glorificarte solamente a ti, Padre, porque tú te mereces todo el honor y todo el poder, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues qué gusto poder pasar a este fragmento de esta transmisión, a donde vamos a tener la enseñanza de la palabra. Es lo más importante, es lo que nos convoca, es lo que nos reúne, y así que yo les voy a pedir que estemos muy atentos, sobre todo, como les he venido diciendo, vamos a estar transmitiendo temas sobre la familia, así que yo les voy a pedir que convoquen a sus hijos. Llámelos por ahí, a los niños, a los jóvenes. Esto es muy importante que lo oigan. Les recuerdo, estamos tocando temas familiares donde tocamos acerca de la autoridad del varón, de la cabeza, la responsabilidad que tiene de cómo meter su familia en el arca de la salvación, como lo hizo Moisés en tiempos muy difíciles. Después tocamos el tema de la vida de Sara, una mujer ejemplar, que el apóstol Pedro nos hablaba de cómo esta mujer era un ejemplo para todas las demás. Entonces tocamos ese tema acerca de las mujeres, y después tocamos también la responsabilidad del matrimonio, de la esposa, del esposo, de cómo instruir a los niños, cómo formarlos. Y si ustedes recuerdan esas etapas, esos 5 o 6 puntos que tocamos acerca de cómo formar hijos con el carácter de Cristo. Y también hoy nos toca ver la responsabilidad, o de alguna manera, de los hijos hacia los padres, de cómo tenemos que responder, y por eso vemos virtudes. Hoy nuestro tema se llama Virtudes de los hijos y sus recompensas. Recuerden este tema, virtudes de los hijos y sus recompensas. A los hijos se les hace mucho hincapié sobre los mandamientos de Dios, y creo que debe de ser así, pero nos ha faltado complementarlo con las recompensas. Y en esta mañana voy a tocar acerca de 2 virtudes y también las recompensas que tienen esas. Cada uno de los hijos, como sabemos, pues son diferentes por sus sueños, por su carácter, por sus metas, por sus propósitos. Sus actitudes son diferentes. Dios me ha dado el privilegio de tener 5 hijos, y dicen que cada uno de los hijos son como los dedos de la mano, diferentes cada uno en su forma de ser. Sin embargo, hoy vamos a ver que hay cosas que les va a ayudar para que puedan estar bien los hijos. Y quiero que veamos en el libro de Efesios capítulo 6, esta epístola que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Ahí vamos a aprender algunos principios, sobre todo 2 principios que nos van a enseñar cuál debe ser la actitud de un hijo para que les vaya bien en la vida. Entonces, vamos a ver Efesios 6,
capítulo 6, versículo 1 al 3, dice así la palabra de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Estos 3 versículos quiero que los tome muy en cuenta para que nosotros podamos entender lo que vamos a estar viendo. Primeramente, yo quiero que entendamos que cuando los muchachos les hablamos de estos textos, como que dicen: ya sé de qué van a hablar, y van a hablar de que tengo que obedecer, y dicen: no, pero deténganlos ahí. Recuerden que habla la segunda parte de las recompensas. Sí es cierto que vamos a hacer hincapié en 2 virtudes que tienen que trabajar los jóvenes, que son mandamientos de Dios y que tienen que ser unas virtudes en ellos, pero eso les va a traer recompensa. Y yo no solamente quiero que se queden con los mandamientos de Dios, que de hecho que todo joven que ama a Dios tiene que guardar los mandamientos, porque en algún momento Jesús estaba discurriendo algunas cosas con algunos fariseos, algunos escribas, saduceos y todos. Y entonces uno de los escribas, cuando vio que Jesús contestaba muy acertadamente, entonces él le pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento? Y ahí en Marcos capítulo 22, si pueden buscarlo, Marcos capítulo 22, desde el versículo 28, vamos a leer el 29, el 30, y vamos hasta el 31, vamos a leer. Dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento, estoy leyendo el 29, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces, Jesús habla acerca de amar a Dios, y que amar a Dios precisamente implica guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Y hay mandamientos de Dios para los hijos, que yo les llamo virtudes, cuando se trabaja eso, que es lo que vamos a ver hoy. Y Jesucristo llegó a decir en San Juan capítulo 14, versículo 21, llegó a decir que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, si algún joven, si algún hijo quiere decir que ama a Dios, o que ha sido enseñado a amar a Dios y que ama a Dios, bueno, no hay mucho que explicar en esto, solamente que tiene que guardar los mandamientos de Dios. Tiene que ser una persona que sea obediente a la palabra de Dios, porque dice el mandamiento: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, mire qué hermoso, dice: será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Cuando nosotros amamos a Dios, nos ama Jesús y se va a manifestar por su Espíritu Santo en nuestras vidas. No se puede decir que amamos a Dios si no guardamos sus mandamientos. Si nosotros tenemos que amar a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. En el libro de Deuteronomio, ustedes son conocedores de la Biblia y van a encontrar que en el libro de Deuteronomio, que realmente Deuteronomio quiere decir repetir, va a encontrar, en el Deuteronomio 28, va a encontrar unas instrucciones de Dios para el pueblo de Israel. Y van a encontrar que del capítulo 28, del versículo 1 al 14, ustedes van a encontrar todos los beneficios de la obediencia a los mandatos de Dios. Ahí vas a encontrar que dice: bendito serás, si obedeces, serás bendito en el campo, en la ciudad, donde estés, vas a ser bendito. La obediencia a los mandatos de Dios
trae bendición. Pero después del versículo del 15 en adelante, usted va a encontrar con que si no se obedece los mandatos del Padre, de nuestro Dios, traemos maldición. O sea, obediencia, bendición. Desobediencia igual a maldición. Entonces, nosotros tenemos que ver cuál va a ser la actitud que vamos a tener nosotros como hijos. Sobre todo, recuerde, hoy estamos hablando de los hijos y voy a hablar de dos virtudes. La primera virtud en la que todo hijo tiene que trabajar, de formar, que sea parte de él, es la obediencia. La primera, recuerde, número 1, la primera virtud en la que tiene que trabajar, eso no se nace con eso. O sea, no se nace siendo obediente, no. Eso hay que trabajar todos los días, todos los días. Ya hace 8 días aprendimos acerca de cómo los padres tienen que formar carácter, pero ahora también los hijos tienen que trabajar en su vida y procurar ser obedientes. Porque el primer mandamiento, si usted recuerda, o lo primero que dice el apóstol Pablo, si usted recuerda en el libro de Efesios 6, dice, hijos. Está hablando de todos hijos. Y acuérdense que hijos no solamente son los pequeños, hijos es entre tanto que tengamos un padre. Tengamos padres, un padre y madre. Entonces dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Lo primero que dijo Pablo es, hijos, tienen que obedecer. Ahora, muchas veces lo vemos como una carga, como algo impositivo. No. Es que realmente lo que Dios quiere es bendecirnos. Así que esa es la primera virtud que tiene que trabajar un hijo todos los días, en formar en su vida, en aprender a ser obediente. Aprender a ser obediente. Eso se aprende, recuérdelo, eso se aprende. ¿Qué es obediencia? Les voy a describir lo que es obediencia. Obediencia es cumplir la voluntad de alguien que manda. En este caso, Dios manda a los hijos que los hijos tienen que obedecer a sus padres. Y dice, la obediencia es sinónimo de responder, de acatar, de cumplir, de saber escuchar, de presentarse, es someterse y es ceder. Lo contrario de la obediencia es negarse, levantarse, resistirse, quebrantar una orden, resistir a un mandato, levantarse y no dar importancia a lo que se me está mandando. Es negarse y decir, ¿yo por qué tengo que obedecer? La obediencia es una virtud que tenemos que trabajar todos los días, entre tanto que seamos hijos. No es algo que se nace con ellos. La obediencia es algo que tenemos que estar trabajándolo día con día. Quiero que veamos un pasaje en la Biblia, en el libro de Proverbios, para que podamos tener claro esto. Proverbios capítulo 6, versículo 20 al 22. Escuche bien lo que David le decía a su hijo. Esto, aunque ciertamente lo escribe Salomón, realmente de dónde aprendió estos proverbios Salomón, de David su padre. Entonces, escuche bien este consejo que escribe Salomón. Dice, Proverbios capítulo 6, versículo 20 al 22, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre, porque la obediencia es a los dos, a tus padres. Joven, niño,
Adulto que me oyes y mientras tengas padres y vivas bajo su techo, porque aquí quiero hacer un paréntesis. La obediencia de un hijo se acaba hasta cuando viene a ser independiente, cuando ya es autosuficiente por sí mismo. Entonces la obediencia se acaba para los padres. Después vamos a ver la siguiente parte, la otra virtud, para que veamos qué sigue después de la obediencia. Pero la obediencia, entre tanto que estés bajo el mismo techo de tus padres, entre tanto que dependas de ellos, la obediencia tiene que ser siempre, todos los días. Así que, por eso esa es una virtud. Y aquí dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, y te guardarán. Dice: hablarán contigo cuando despiertes, porque los mandamientos es lámpara y la enseñanza es luz. Fíjense, los mandamientos son lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, escuche bien esto, hijo, todos los que somos hijos y estamos bajo el cuidado todavía de nuestros padres, esto lo tenemos que tener en cuenta. Guarda el mandamiento, no dejes la enseñanza de una. Tienes que ser una persona obediente, escucha los consejos, ten en cuenta lo que tus padres te dicen. Luego en el Proverbios 23-22, quiero que vean, dice: oye a tu padre. Hijo, oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Cuántos hijos, cuando ya los hijos crecen y ya sus padres son grandes, los menosprecian, les llaman ignorantes, les ofenden? Dice aquí la palabra de Dios muy claramente: cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. A veces hay hijos que se avergüenzan de sus padres. Te quiero decir, en la siguiente virtud vamos a aprender la importancia de que tú te enorgullezcas, te sientas bien por los padres que tienes. Vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 20, por favor. Vamos rápido porque quiero que terminemos este tema. Son 4 puntos que tenemos que tocar y estamos apenas en el primero. Estamos viendo la obediencia. Dice Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Lógico, en todo. Aquí dice: en todo lo que agrada al Señor, dice en el texto que leímos. En todo en lo que conviene al Señor. No es en todo. Si un padre está mandando a su hijo a algo deshonesto, a algo inmoral, no puedes prestar obediencia a eso. Pero si es algo conforme a lo que Dios ha establecido, lo mejor que puedes hacer, hijo, es obedecer a tus padres, porque esto agrada al Señor, dice. Capítulo 22, versículo 24. Escuche bien esto. Proverbios ahí mismo, capítulo 22, versículo 4. 22:4, perdón. Dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Si tú sabes que este mandamiento no es cuestión de que el ser humano quiera imponerlos a los hijos a que se sometan a cabeza, no, sino que tú sabes que este es un mandamiento de Dios. Aquellos que se saben los 10 mandamientos en el libro de Éxodo capítulo 20, ahí encontramos el mandamiento, la primera vez que Dios le hace alusión al pueblo de Israel sobre cómo tenían que ser los hijos hacia los padres. Dentro de esos 10 mandamientos, ahí está cómo tenían que obedecer los hijos a sus padres. Y si sabemos que ese es un mandamiento de Dios, entonces dice aquí: riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová.
Si yo sé que este es un mandamiento no de hombre, sino que es de Dios, y tengo la humildad para aceptarlo como tal, eso seguramente va a traer remuneración. La obediencia me da la oportunidad de permanecer en la bendición de Dios. Ni siquiera de ganármela, porque vamos a ver que Dios ya nos bendijo, tenemos toda la bendición. Al contrario, cuando nosotros nos rebelamos, cuando nosotros no obedecemos, lo que estamos haciendo es perder la bendición que ya Dios nos dio. Escuche bien esto. La obediencia es para mantenernos en la bendición que ya Dios nos dio. Y le tomo rápidamente este ejemplo. Si usted recuerda en el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén y dice, y lo bendijo. Adán tenía la bendición de Dios. Estaban en el huerto del Edén. Pero había un mandamiento. No comerás del fruto que está en medio del huerto. Lo único que tenía que hacer Adán no era buscar la bendición, él tenía la bendición, era permanecer en la bendición siendo obediente. El momento que atendió a la oferta del enemigo y que desobedeció, ese momento perdió la bendición. De ahí la importancia que yo te digo, sé obediente, sujétate a lo que Dios dice, porque vas a permanecer en la bendición. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición. No vamos a buscar, no voy a ser obediente para buscar la bendición. No. Al haber creído en Cristo, al haber entregado mi vida a Jesucristo, al haberme arrepentido de mis pecados, la bendición de Dios está en mi vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obedecer. Por eso Pablo dijo, hijos, obedezcan a vuestros padres. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que tú permanezcas en la bendición. Cuando Jesús se fue al cielo, cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, llamó a sus discípulos, estando en el monte de los olivos, llamó a sus discípulos, dice que levantando las manos los bendijo. En Lucas capítulo 24 versículos 50 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. Tienen la bendición de Dios. Los hijos, los discípulos de Cristo tienen la bendición de Dios. Lo único que tenemos que hacer es permanecer, ser obedientes. Por eso, hijo, joven, niño, yo te hablo a ti, sé obediente a tus padres, porque vas a permanecer en la bendición de Dios. No te va a costar, no vas a andar buscándola, no, tú la tienes. Pasamos a la segunda virtud de un hijo de Dios. Vamos a ver, esa segunda virtud es la honra. Es lo mismo que tenemos que trabajar todos los días, mayormente cuando ya somos adultos. A lo mejor ya formé mi hogar, ya no dependo de mi padre, ya no de mi madre, ya no voy a obedecerles porque ya soy autosuficiente, ya puedo sustentarme yo mismo. Pero queda un mandamiento, la honra. Ya no le voy a obedecer, pero ahora voy a honrarlos. Y esa es la segunda virtud, que todo hijo tiene que trabajar en él. No esperes que otro lo tenga, no, trabájalo en tu vida. La segunda virtud entonces es la honra, y honra significa respeto, una buena opinión, demostración de aprecio, respeto aún en la ausencia de. Fíjese nada más esto. Yo siempre hago esta pregunta a los chicos. ¿Ustedes sabían quién es el mejor padre del mundo? Y siempre, por lo regular, me he topado con este comentario. Es que mi amigo tiene el mejor padre, mi amiga tiene la mejor madre.
¿Sabéis qué? Yo he tenido que corregir y le digo, no muchachos, no jóvenes. El mejor padre, la mejor madre es tu madre, tu padre. Por eso dice que honra es estima. No puedes poner por encima de tus padres a nadie más. El mejor padre del mundo es mi padre. Tienes que honrarlo. Tienes que respetarlo. No solamente honrarlo de decir que es el mejor, no. Tienes que mostrar ese respeto. Dirigirte a tus padres con mucho temor. A mi padre le digo papi, amor. Mi viejo es mi viejo, lo respeto tanto. Tener una buena opinión de él. Dice, demostración de aprecio, demuéstrale que vale, que tiene un valor que sobrepasa a todos los demás. Respeto aún en su ausencia, fíjense. Eso es honrar. Puede que no esté, puede que no te ve, pero cuando tú hablas con los demás, tu padre es el mejor. Tienes que hablarlo así. Mire, quiero que veamos en el libro de Deuteronomio. Y como les dije, Deuteronomio quiere decir repetir. Ya Dios les había hablado en Éxodo 20 al pueblo de Israel, pero somos muy dados a olvidarnos de lo que Dios dice. Por eso son virtudes que todos los días tenemos que estar trabajando. Todos los días, no uno, todos. Porque a veces un día lo hacemos y pensamos que con eso ya... No, es algo que se tiene que formar en nosotros todos los días. Dirigirnos a nuestros padres con mucho respeto. Porque ya Dios le había hablado al pueblo de Israel en Éxodo 20, le había dado los mandamientos. Sin embargo, en Deuteronomio 5 les vuelve a repetir. Recuerde, Deuteronomio quiere decir repetición. Y les dice en Deuteronomio 5:16, dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha, como Jehová tu Dios te ha mandado, ya lo había dado la orden. Y les vuelve a recordar, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová Dios te da. Por eso, cuando Pablo escribe a los Éfesos, en el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. ¡Wow! ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Honra a tus padres. Cuando uno es pequeño no hay problema, a lo mejor obedece uno, a lo mejor el mejor papito, la mejor mamita son nuestros padres. Pero el problema es cuando uno va creciendo. Allí es donde a veces se acaba el papá tan lindo. Me acuerdo mucho y es algo que he recibido una honra de mi hija que me decía, papito chulo, eres el mejor del mundo. Y ella decía, yo quiero que mi novio sea como mi papá. Y ella siempre me honraba porque para ella era el mejor padre del mundo. Soy el mejor padre del mundo. Esto yo quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta. Honren a sus padres. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Y dices, para que te vaya bien, para que tus días sean prolongados. Mire si nosotros aprendemos esto. ¿Cuántas veces los días de los jóvenes son acortados? Los jóvenes mueren a temprana edad porque no hemos aprendido esto. En el libro de Proverbios, primero Proverbios, capítulo 20, versículo 3, quiero que veas. Dice la palabra de Dios así, dice, honra es del hombre dejar contienda. Honra es del hombre dejar contienda. ¿Sabes cómo vas a honrar a tus padres? No contiendas con ellos. Deja la contienda. ¿Qué ganas con contender con tus padres? Solamente estás ganando
al ratito lo vamos a ver, pero maldiciones. Maldiciones, cosas que afectan a tu vida. Por eso dice aquí, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Dios, si un hijo que empieza a contender, a pelear con su padre, le llama insensato. Una persona sin seso, la palabra insensato es cabeza hueca, sin sesos, que no piensa. No contiendas con tus padres, hónralos. Dice Romanos capítulo 2, versículo 9 y 10, dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Escuche bien, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿No quieres honrar a tus padres? Dice tribulación y angustia, porque estás haciendo algo malo, porque Dios estableció que tienes que obedecer, que tienes que honrar a tus padres. Dice al judío primeramente, pero también al griego. Esto no hay distingo. Y luego el versículo 10, por favor, véanlo, dice: pero gloria y honra, qué hermoso es Dios. Porque no solamente te dice lo que no debes de hacer, sino te dice lo que debes de hacer y los beneficios. Esta virtud de la honra es algo que tenemos que trabajarlo, conociendo el beneficio que vamos a tener hacia adelante. No me van a dejar mentir a todos aquellos que ya son adultos y que de alguna manera han sabido honrar a sus padres, que ni siquiera se dieron cuenta que traían bendición a su vida. Y cuando dicen, ¿por qué le va tan bien? Porque han aprendido a honrar a sus padres. No hay otro padre mejor en todo el mundo que sus padres. Dice, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Aun cuando no sean cristianos, si son personas que honran a sus padres, les va a ir bien. Romanos capítulo 13, por favor. Espero y esta palabra pueda llegar a nuestros corazones como hijos y aprendamos. Los que tengan que obedecer, que estén bajo la cobertura de sus padres, háganlo. Los que tengan que honrar a sus padres, que todavía tienen el privilegio de que les vivan sus padres, no obedezcan a lo mejor, pero sí van a honrarlos. Romanos capítulo 13, versículo 7. Escuche bien esto. Nunca pagaremos nuestros padres todo lo que hicieron por nosotros. Aquel llanto, aquel trabajo esforzado, aquellas horas sin comer por amor a sus hijos. Nunca se los pagaremos. Dice aquí, Romanos 13, 8, está hablando de la autoridad, y la autoridad son nuestros padres. En el contexto está hablando de autoridades. Dice, paga todo lo que debes. Y no le pagaremos a nuestros padres por nada, con nada les pagamos. Esos desvelos, ese llanto que tuvieron, no se lo pagamos, pero dice, paga todo lo que debes, al que tributo, y al que impuesto, y al que respeto. Yo creo que nuestros padres se merecen respetos. Y al que honra, nuestros padres se merecen honra. Y no porque se lo merezcan, a lo mejor porque digas, a lo mejor tienes un padre que dice, pero es que mi papá no se lo merece. Piensa en ti. Piensa que por bien tuyo, para que te vaya bien en la vida, tienes que honrar a tus padres. No debáis a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Sí, yo les diría, hermanos, con todo y lo que puedas hacer, joven, niño, adulto, no vas a poder pagar. No le vas a poder pagar todo lo que tu padre hizo, tu madre hizo por ti. Así que yo les voy a pedir que tomen muy en cuenta esto. Quiero pasar al punto número 3 rápidamente.
las recompensas. Vamos a ver las recompensas. La recompensa. Primera recompensa que tiene cuando nosotros sabemos obedecer y sabemos honrar. La primera recompensa esta es: te va a ir bien. ¿Cómo nos va a ir? Nos va a ir bien si hacemos lo que Dios dice. Si sabemos obedecer y si sabemos honrar. Ahí lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 3. Ahí véalo, esa es la recompensa. Te va a ir bien. Y en Génesis capítulo 3, no me va a dar tiempo poder leerles todo, pero les voy a narrar a grosso modo la historia de Noé. Noé salvó a sus hijos, tuvo unos hijos obedientes, le ayudaron a construir el arca. Cuando terminaron de construir el arca, entraron en el arca. No solamente le construyeron el arca, sino que entraron en el arca. Fueron hijos obedientes. Pero tenían que llegar un momento, tenían que honrar a su padre. Y les decía yo, no importa que mi padre no se merezca la honra. Después de que salieron del arca, dice que Noé trabajó la tierra, cultivó y sembró viñedos. Y una vez que cosechó, dice que tomó vino y se embriagó. Estoy narrándoles Génesis capítulo 3, versículo 19 al 27. Para aquellos que les gusta leer la Biblia, apúntelo, búsquelo. Génesis 3, versículos 19 al 27. Dice que entonces uno de sus hijos, que se llamaba Cam, padre de Canaán, cuando vio a su padre que había tomado el vino, se había desnudado, estaba tirado en el piso, entonces lo dice que lo vio desnudo, vio su desnudez, dice, y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, que se llaman Sem y Jafet. Y Sem y Jafet tomaron la ropa de su padre, y dice que caminando de espaldas fueron y lo cubrieron. No lo exhibieron, no hablaron mal de él, ni siquiera se atrevieron a verlo, sino que caminando de espaldas, tomando su ropa, lo cubrieron. Y en el versículo 24, dice que despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho el más joven, su hijo el más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo serás a sus hermanos. Escuche bien esto. No es el padre quien decidió el destino de sus hijos, son los hijos que decidieron su destino, con la actitud que tuvieron hacia su padre. Recuerde esto. 2 fueron bendecidos y 1 fue maldecido. Fue maldecido. Y más dijo, fíjense lo que dice, más dijo, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán sus siervos. Los semitas son los de Europa, los jefeitas son los rusos, todos esos. Según algunos he visto la división así. Los anglosajones son prósperos. Se dice que los cananitas son los africanos. Vea, ¿quieres ganarte una bendición o una maldición de tu padre? Ya fueron obedientes, pero no aprendió Cam, no aprendió a honrar a su padre. Lo exhibió públicamente, con todo el mundo, porque eso era el mundo prácticamente. Sin embargo, Sem y Jafet honraron a su padre. No solamente eran obedientes, aprendieron a honrar. ¿Y saben qué? A ellos les fue bien. Y bendijeron a su simiente, y bendijeron a sus hijos, sus generaciones. A 1000 generaciones están bendecidos sus simientes. Solamente por aprender a ser obedientes. Pero no solamente obedientes, sino para también honrar a sus padres. Y el cuarto punto es la segunda recompensa. Vas a tener una larga vida sobre la tierra. Mire que si no vale la pena ser obedientes y honrar a los padres. Primero,
te va a ir bien en la vida. Segundo, vas a ser de larga vida sobre la tierra. Jesús vino a este mundo a dar vida y vida en abundancia. San Juan 10:10 dice, vino a darnos vida y vida en abundancia. Y en el Salmo 91, versículo 14 dice, por cuanto en mí has puesto tu amor. Recuerde que para guardar los mandamientos de Dios hay que amarlo. Hay que amar a Dios. Y dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre, me invocarás y yo te responderé, contigo estaré en la angustia, te libraré y te glorificaré, dice, y al final te saciaré de larga vida, te mostraré mi salvación. Qué hermosas recompensas podemos tener cuando aprendemos a ser obedientes y cuando aprendemos a honrar a nuestros padres. Los beneficiados somos nosotros. Si tú eres hijo, para ti es este mandato, para ti es este mensaje. Abrázalo en tu corazón. Quiero que te vaya bien. Quiero que seas de larga vida en la tierra. Quiero que Dios sea glorificado en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Gracias por este tiempo. Te pido que oremos. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Espíritu Santo, gracias porque este mensaje sé que llegará a los jóvenes. Queremos preparar una generación de jóvenes, de hijos, que puedan atraer las bendiciones, que sean de larga vida sobre la tierra, no por medicina, no por medicamentos o alimentos, Señor, no. Que sean de larga vida porque la fuente que eres tú, Señor, se conectan en obedecer tus mandatos, en amarte y amar tus mandamientos y ponerlos por obra, porque a través de ello tendremos largura de días, y no solamente muchos días sobre la tierra, sino que los días que vivamos nos va a ir bien. Y yo he dicho, Señor, el día que no nos va bien, nos va mejor. Padre, que tu mano poderosa se manifieste sobre tu iglesia, sobre cada uno de los que han oído este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Te doy gracias y te doy la gloria y la honra a ti, mi Señor. Amén.